Maya miró a su padre John con los ojos llenos de ira y dolor. Tú lo sabías, gritó, su voz temblando. Sabías que mi madre iba a dejarte, y ahora ella está muerta por tu culpa. El ambiente en la mesa se tensó al instant. John se quedó en silencio, sus manos temblando, mientras luchaba por encontrar una respuesta. Maya, con el corazón latiendo con fuerza, continuó. Ella sabía sobre la otra mujer. ¿Por qué no me lo dijiste? Tú la mataste, papá. La mirada de John se desvaneció en pánico, su rostro pálido. Maya sentía como si su mundo se derrumbara. La familia, silenciosa, observaba sin saber cómo reaccionar pinpoint. La verdad que John había ocultado durante años había salido a la luz y ahora todo parecía imposible de reparar. En ese momento, todo cambió. La familia estaba rota para siempre. El silencio en la habitación era abrumador. Maya miró a su padre con el pecho agitado, su mente aún procesando todo lo que acababa de descubrir. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Murmuró. Las palabras, aunque suaves, fueron como cuchillo en el aire. Su padre, John, no la miraba, evitando su mirada, sabiendo que no podía escapar de lo que había hecho. Siempre me hiciste sentir invisible, papá, continuó Maya, su voz quebrada por el dolor. No solo me mentiste sobre mamá, sino que me mentiste a mí también. Y eso es lo que me duele más. John levantó la cabeza, con los ojos vacíos, como si las palabras de Maya lo hubieran dejado sin aliento. La tristeza y la culpa lo envolvían, pero no podía encontrar consuelo ni para sí mismo ni para su hija. Maya, ahora sin más lágrimas, solo sentía una pesada soledad, la misma que había levado durante años. La batalla estaba lejos de terminar, pero en ese momento todo lo que quedaba era el vacío entre los. Maya tragó saliva, su mente dando vueltas mientras observaba a su padre. ¿Sabías que mamá lo sabía? Preguntó con una frialdad que la sorprendió incluso a ella misma. Ella planeaba dejarte, ¿verdad? ¿Sabía que ella iba a irse? La acusación flotó en el aire, como un grito ahogado que finalement se hizo audible. John, visiblemente angustiado, no pudo responder de inmediato. La verdad estaba demasiado cerca para él, y la mentira que había mantenido durante tanto tiempo ya no era suficiente para protegerlo. No era tan simple, Maya, dijo al fin, su voz baja, casi inaudible. Ella no quería destruirnos a todos. No quería destruirnos a todos. Maya lo miró fijamente. ¿Destruirnos? Papá, ella ya estaba destruida. Y tú la destruiste. La ira de Maya volvió a subir, su palabra cortante como dagas pointées. Era un daño irreversible, y a pesar de la furia que sentía, una parte de ella sentía que ya no importaba si él pedía perdón o no. La herida ya estaba escapando. John cerró los ojos brevemente, como si buscara encontrar las palabras correctas. Maya, no sabes lo que era vivir con ella después de todo eso, dijo, su voz quebrada por la emoción. Nos estábamos desmoronando, y ella no lo veía. La habitación se quedó en un silencio absoluto. Maya sintió como si el aire se hubiera congelado. No puedes justificar lo que hiciste, papá, respondió con dureza. No hay excusa para lo que lo hiciste a mamá y a mí. Las lágrimas comenzaron a nublar sus ojos, pero esta vez no las dejó caer. ¿Sabes cómo me sentí cuando me diste la espalda? Siempre preferiste a tu otra familia, agregó con amargura. John, incapaz de responder, se quedó calado, con los hombros caídos, como si el peso de su culpa fuera demasiado grande para soportarlo. La tensión en el aire era palpable, y Maya sabía que algo dentro de ella
se había para siempre. En ese instante, lo que quedaba de su familia ya no era suficiente para ella. Maya se levantó de la mesa, sintiendo una mezcla de furia y vacío. Esto nunca volverá a ser lo mismo, papá, dijo con voz firme mientras caminaba hacia la puerta. Lo que me hiciste es irremediable. John la miró, pero no dijo nada más. El peso de sus decisiones lo había dejado mudo. Maya, con una última mirada hacia él, salió por la puerta sin mirar atrás. Las voces de la familia aún resonaban en la casa, pero para Maya ya no existía ningún lazo que pudiera mantenerla allí. Su corazón, aunque lleno de rabia, también estaba vacío. En su mente una decisión estaba tomada. El camino hacia la verdad era el único que le quedaba, sin importar a qué costo. Mientras se alejaba, la casa que había sido su hogar ya no tenía significado para ella. Maya se sentó frente al espejo en su habitación. Su rostro reflejaba el caos que sentía en su interior. Había pasado días sin dormir, pensando en todo lo que había descubierto sobre su madre y su padre. ¿Cómo pudo mamá seguir adelante con esta mentira?, pensó ella. La verdad la golpeaba con fuerza, y cada recuerdo parecía desmoronarse. ¿Cómo pudo confiar en alguien como John, quien le había hecho tanto daño a ella y a su madre? Pero también, en algún rincón de su mente, se preguntaba si alguna vez su madre había sido feliz con él. Todo lo que me enseñaron sobre el amor, todo lo que creí que era real, ahora se desvaneció, murmuró. Ahora, esa noche la habitación que siempre había sido su refugio se sentía extraña y fría, como si fuera un lugar ajeno. Maya se encontraba atrapada entre dos mundos. El de la niña que había sido y la mujer que ahora tenía que aprender a ser. No sabía si estaba lista para perdonar, ni si la familia que había conocido alguna vez podría volver a ser la misma. Mientras se miraba al espejo, comprendió que su verdadera batalla comenzaba ahora, la lucha por sanar. Los días pasaron y la confrontación con su padre parecía no dejar de retumbar en su mente. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Maya intentaba encontrar algo de paz. ¿Cómo puedo seguir adelante con todo esto?, pensó, buscando respuestas que parecían siempre escaparse. Decidió encontrarse con su mejor amiga, Clara, para hablar de lo que sentía. Clara la miró con ojos llenos de comprensión, sabiendo que el peso de los secretos familiares la estaba destruyendo por dentro. No es tu culpa, Maya, le dijo con suavidad, pero la voz de Clara no conseguía aliviar el dolor. Maya respiró hondo. ¿Y si lo es?, respondió, sus palabras un reflejo de la confusión interna que la atormentaba. ¿Y si siempre supe que algo estaba mal, pero preferí ignorarlo porque amaba a mi padre? Clara se quedó en silencio, consciente de que nada podría resolver el conflicto de Maya más que su propia aceptación. Después de un largo rato, Maya se levantó, sabiendo que no encontraría respuesta en palabras llenas. Era un proceso que solo ella podía vivir. La amistad de Clara era un consuelo, pero la batalla por comprender su familia y su propio corazón continuaba. Esa noche, Maya no pudo dormir. Las imágenes de su madre y padre se mezclaban en su mente como un rompecabezas incompleto. Recordó los días de su infancia, cuando su madre la abrazaba, asegurándole que todo estaría bien. Pero ahora, esos recuerdos parecían vacíos, como si los colores de esos momentos se desvanecieran con cada día que pasaba. ¿Cómo pudo mamá seguir así?, pensó con amargura. ¿Por qué nunca me lo contó? La verdad le quemaba por dentro,
y la herida abierta que John había dejado en su vida, seguía sangrando. No sabía si podía perdonarlo, pero la necesidad de comprenderlo era más fuerte. Fue entonces cuando decidió hablar con Alex, su hermano, él que siempre había estado del lado de su padre, pero que ahora parecía más distante que nunca. En el fondo, Maya sabía que él también había cargado con su propia culpa, pero esa noche necesitaba respuesta pense. Lo llamó, y la conversación que siguió solo dejó más preguntas en su mente. ¿Por qué no me lo dijiste, Alex? Le preguntó con desesperación. Su hermano, al otro lado del teléfono, permaneció en silencio por un largo momento. Sabía que las palabras no podían curar lo que estaba roto. Maya caminaba por el parque con Alex, su hermano mayor, al que no veía hace tiempo. Habían sido cercanos de niños, pero los años y la extensión familiar los habían separado. La conversación comenzó de forma tranquila, pero pronto se transformó en algo más tenso. ¿Por qué nunca me dijiste nada, Alex? Le preguntó Maya, su voz llena de reproche. Alex, con su cabello corto y oscuro y su complexión atlética, miró al frente, evitando su mirada pentina. No sabía qué decirte. No quería que esto nos separara aún más. Maya apretó los dientes. Pero lo sabías, ¿verdad? Sabías lo que pasó entre papá y mamá. Alex suspiró y se detuvo. Lo supe, pero mamá me pidió que no dijera nada. Me pidió que la protegiera, y eso hice. Maya lo miró fijamente. Entonces, decidiste guardar el secreto para mantener la paz. ¿Por qué nunca me lo contaste a mí también? El air entre ellos se cargó de tensión, como si cada palabra estuviera rompiendo algo dentro de ambos. Maya sintió el peso de la mentira como una losa, y aunque quería comprender a su hermano, la sensación de traición era demasiado fuerte. Esa noche, Maya se sintió más sola que nunca. Sentada en el borde de su cama, rodeada por las sombras de su habitación, miró el teléfono en sus manos pointy. Había intentado entender a su familia, pero las piezas del rompecabezas nunca encajaban. Cada revelación la dejaba más perdida, y cada conversación con su padre, su hermano y su amiga Clara parecía alejarla más de lo que había conocido como hogar. ¿Qué me queda ahora?, pensó. El amor que alguna vez había sentido por su familia, ahora estaba teñido de rabia y de desilusión. Pero, en algún rincón de su ser, Maya sabía que tenía que seguir adelante. La verdad era la única salida, aunque la incertidumbre de lo que vendría después la aterraba. Sin embargo, una chispa de esperanza surgió cuando recordó algo que su madre le había dicho muchas veces. Eres más fuerte de lo que piensas. En ese momento, Maya comprendió que el verdadero viaje no era sobre su familia, sino sobre la misma. El miedo seguía allí, pero también la determinación. Decidió que seguiría buscando respuesta, no solo para sanar su corazón, sino también para encontrar su propia paz. Maya se encontraba sola en el salón, mirando los papeles de su madre esparcidos sobre la mesa. Había estado buscando respuesta durante días, pero cada hallazgo la dejaba más confundida. Los recuerdos de su infancia se mezclaban con la rabia hacia su padre, quien había ocultado tanto. ¿Por qué nunca me dijiste nada, mamá?, pensó. Aunque ahora lo entendía todo, no podía evitar sentirse traicionada. El hecho de que su madre hubiese vivido con esa mentira, esa presión, le dolía más que las palabras de su padre. Mientras pasaba una carta tras otra, algo comenzó a crecer dentro de ella. No se trataba solo de la infidelidad de John, sino de cómo toda la familia había jugado su propio papel en la mentira. No podía seguir ignorando que su hermano
Alex, sabía más de lo que había contado. Él también era cómplice. No solo de ocultar la verdad, sino de permitir que todo siguiera como si nada hubiera pasado. Maya respiró hondo, sabía que pronto tendría que enfrentar a Alex y a todos los que no habían sido sinceros con ella. Maya decidió confrontar a su hermano Alex Payne. Le había dado tiempo, pero la verdad ya no podía esperar más. El día estaba nublado y el aire frío parecía reflejar el malestar que sentía por dentro. En el café donde se encontraron, Alex parecía más tranquilo de lo normal, pero Maya podía ver que algo lo estaba inquietando. ¿Lo sabías, verdad? Le preguntó sin rodeos. Alex la miró, su expresión vacilante. Sabía que papá no estaba siendo honesto con mamá, pero no quería involucrarme, respondió mirando al frente, como si quisiera evitar la conversación. Maya no pudo evitar sentirse decepcionada. Pero no te importaba lo que mamá tenía que soportar. Alex suspiró. Lo que mamá quiso hacer con papá era su decisión. No tenía derecho a intervenir. Maya apretó los puños sobre la mesa. Yo tiene derecho a mentirme a mí, a no decirme la verdad. Alex la miró a los ojos por un momento. Pensé que si te lo decía te destruiría. La confesión cayó como una bomba. Para Alex, ella siempre había sido la más vulnerable. Pero lo que no entendía era que ella ya estaba destruida por la mentira. Después de la conversación con Alex, Maya se sentó sola en su coche, mirando a través del parabrisas empañado. Todo lo que había descubierto parecía más grande de lo que podía manejar. Alex había reconocido que sabía más de lo que había contado, pero había elegido proteger a su padre, no a ella pronto. El dolor de la traición era palpable, y aunque se sentía perdida, también había algo más, una sensación de poder. Maya respiró profundamente, observando la ciudad a su alrededor. Sabía que la confrontación con John aún era inevitable. Todo lo que había descubierto sobre él, su madre y Alex, ahora estaba a la vista, y la verdad ya no podía ser ignorada. Mientras su mente se llenaba de pensamiento caótico, pensó en su madre. Ella había estado en esa misma encrucijada, luchando por mantener la paz mientras sufría en silencio. No puedo seguir adelante con esto, pensó Maya, mientras su corazón latía fuerte en su pecho. Necesitaba respuesta, no solo de John, sino de sí misma. El día llegó que Maya decidió enfrentar a John Payne. La casa estaba en silencio, y al entrar, un peso de angustia se apoderó de ella. Es hora de que hablemos, papá, dijo con firmeza. John, sentado en el salón, parecía haber estado esperando este momento. Lo sé y ya, respondió levantándose lentamente. Sus ojos, normalmente fríos, ahora mostraban una vulnerabilidad que Maya no había visto antes. Sé que no puedo justificar lo que hice, pero aún espero que puedas entenderme. Maya lo miró fijamente, sin saber qué responder. La rabia en su interior era feroz. Pero también había una parte de ella que deseaba poder perdonarlo. Lo que hiciste no se puede entender. No hay forma de que lo haga, papá respondió con una voz temblorosa pero decidida. Tú elegiste a ella y eso me destruyó. El dolor de sus palabras flotó en el aire, y aunque John intentó acercarse, Maya se alejó. En ese momento, sabía que no podía regresar al pasado. La verdad había sido dicha, pero las heridas seguirían abiertas. Tras la confrontación con su padre, Maya se retiró a su habitación, sintiendo un vacío más profundo que nunca. Payne había hecho lo que debía hacer, pero la liberación que esperaba no llegó.
La rabia seguía a allí, pero también lo hacía la tristeza. ¿Cómo pude vivir tanto tiempo con tantas mentiras? Pensó, mirando su reflejo en el espejo. El rostro de la mujer que veía ya no era el mismo. Había cambiado, de alguna manera, que ni ella misma entendía. A lo lejos, oyó el sonido de su madre riendo en un recuerdo que parecía desvanecerse cada vez más. ¿Sería capaz de perdonar? ¿Sería capaz de sanar? Esas preguntas flotaban en su mente, pero no sabía si alguna vez encontraría respuesta. En ese momento, una pequeña parte de ella se dio cuenta de algo. La sanación no vendría de perdonar a los demás. Vendría de ella misma de aprender a vivir con la verdad, sin que esa verdad la destruyera. Maya estaba en la antigua casa de su madre, hojeando una caja de recuerdos que había encontrado en el ático. En su interior, halo cartas y foto vieja, cosa que jamás había visto antes. De repente, una carta de su madre, cuidadosamente doblada, cayó al suelo. Al abrirla, sus ojos se agrandaron al leer las primeras palabras. Si está leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Su corazón latió más rápido y una sensación de inquietud recorrió su cuerpo. La letra de su madre era inconfundible, pero las palabras escritas no coincidían con lo que Maya había creído. La carta continuaba. Sabía que John tenía una amante. No podía perdonarlo, pero lo soporté por el bien de la familia. Maya comenzó a leer más rápido, su respiración entrecortada, point. La carta hablaba de sacrificios, de mantener la paz y de un plan para salir de la relación antes de que todo se desmoronara. Pero lo que más la sorprendió fue lo que su madre escribió al final. Si me pasa algo, no fue un accidente, habría sido una elección. Las palabras hicieron que la sangre de Maya se helara. ¿Qué significaba esto? ¿Qué había sucedido realmente con la muerte de su madre? Maya dejó caer la carta con manos temblorosas, sus pensamientos nublados por la revelación. No podía creer lo que acababa de leer. La muerte de su madre, la tragedia que había marcado su vida, no había sido un accidente. ¡Puah! Su madre había tomado la decisión de morir para proteger a la familia, para evitar que todo se desmoronara. Maya no sabía cómo reaccionar pronto. Sentía una mezcla de rabia, dolor y culpa. ¿Cómo pudo su madre cargar con semejante sacrificio? Había vivido su vida con esa carga, sonriendo, fingiendo que todo estaba bien, mientras se sacrificaba por su familia. ¿Y por qué no se lo había contado a Maya? No puede ser, susurró Maya para sí misma, su mente en shock. Se levantó del suelo, con la carta aún en las manos. Sentía que toda su vida había sido una mentira. Había creído que su madre era una víctima, una mujer que había sido destruida por su padre, pero ahora se daba cuenta de que su madre había sido mucho más fuerte y mucho más sacrificada de lo que ella pensaba. Era posible que su madre hubiera dado su vida para salvar lo que quedaba de su familia. Maya necesitaba entender más, así que decidió ir a la tumba de su madre. Allí, en la soledad del cementerio, se arrodilló frente a la lápida, con el viento frío acariciando su rostro. ¿Por qué, mamá? Murmuró, las lágrimas comenzando a caer. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dejaste saber lo que realmente sucedió? La carta había revelado mucho, pero no todo. Su madre había hecho un sacrificio monumental. Pero, ¿por qué había decidido tomar esa decisión por su cuenta? Mientras Maya intentaba encontrar respuesta en su corazón, recordó las palabras que su madre le había dicho de niña. Algunas veces, el amor significa dejar ir. Pero esa frase tenía un significado completamente diferente.
El amor de su madre había sido tan profundo que había estado dispuesta a darlo todo, incluso su propia vida, para proteger la paz de la familia. Mientras Maya sentía la brisa fría de la tarde, comenzó a entender algo. Tal vez su madre no solo había muerto por John, había muerto por la familia, por ella misma, para que sus hijos pudieran continuar sin la carga de la verdad. En ese momento, Maya sintió una mezcla de respeto y tristeza hacia su madre. Esa noche, Maya no pudo dormir. Las palabras de la carta seguían resonando en su cabeza, y las imágenes de su madre sacrificándose por la familia no la dejaban en paz. A medida que la oscuridad se apoderaba de la habitación, Maya sintió una fuerte necesidad de confrontar a John Prentwee. Sabía que tenía que enfrentarse a él, que debía conocer la verdad completa. Pero aún no estaba lista para la magnitud de lo que iba a descubrir. ¿Qué más me has estado ocultando?, pensó, mientras la incertidumbre se apoderaba de su mente. John había sido parte del dolor, pero también había sido cómplice del sacrificio de su madre. En su momento de duda, Maya recordó las palabras de su madre, de cómo ella había decidido aguantar y proteger a todos a su manera. Era esa la lección que su madre le había dejado, el sacrificio por el bien de los demás, aunque en el fondo doliera más que cualquier otra cosa. Pero ahora, Maya debía decidir cómo usar esa lección. ¿Sería capaz de perdonar? ¿O el dolor era demasiado profundo para seguir adelante? Una cosa era clara. La confrontación con su padre estaba cerca. Con una mezcla de emociones encontradas, Maya decidió hablar con John al día siguiente. Cuando entró en la sala de estar, la tensión era palpable. «Papá, quiero saber la verdad», dijo con firmeza, su voz un poco más fuerte que la última vez. John, que estaba sentado en el sofá, la miró, su expresión seria y cansada. «Ya lo sabe todo, Maya», respondió, su voz grave, pero sin el control de Aunt Pendy. Maya se acercó a él, con la carta de su madre en mano. «No, no lo sé todo», dijo, su voz quebrada. «Lo que mamá hizo, lo hizo por mí, por todos nosotros. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué?» John la miró, y por primera vez mucho tiempo, su rostro mostró arrepentimiento genuino. «Ella lo hizo por amor, Maya. Lo hizo por ustedes, por ti», dijo, su voz vacilante. No sabía cómo decírselo. Y ya era demasiado tarde. Maya no sabía qué pensar. En ese momento, las palabras de su madre, su sacrificio y el amor incondicional de ambos padres se entrelazaban en su mente. Todo lo que había sido una verdad rota ahora se reconstruía, pero con muchas piezas faltantes. Maya entró en la casa de su infancia, el mismo lugar que siempre había asociado con la seguridad y el amor, pero que ahora sentía vacío y ajeno. La casa estaba silenciosa, como si estuviera esperando el inevitable enfrentamiento. «Papá, necesitamos hablar», dijo con una firmeza que no había tenido en tantos. John, sentado en la sala, la miró con ojos cansados, como si supiera que este día le garía. «Lo sé», respondió, su voz suave, casi resignada. «Dímelo, que quieras saber». Maya dio un paso hacia él, su corazón latiendo con fuerza. «¿Por qué nunca me dijiste que no amabas a mamá?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. John la miró, su rostro reflejando dolor y culpa. «Porque no podía. No sabía cómo decirte que amaba a otra persona, que mamá nunca fue mi prioridad». Las palabras de su padre fueron como un golpe directo al pecho de Maya, quien quedó en silencio, procesando la revelación. Point desuntequé. «Entonces, ¿por qué me dijiste que todo estaba bien?
¿Por qué me mentiste? Preguntó su voz quebrada pero llena de ira. Porque quería que creyeras en un hogar feliz, respondió John mirando hacia abajo, incapaz de sostener la mirada de su hija point. No sabía cómo enfrentarte a la verdad. Maya se quedó allí, con el dolor de la mentira inundando su ser profundo. Toda mi vida ha sido una mentira, dijo, su voz temblorosa. Pero mientras las palabras salían, algo en ella cambió. Aunque la rabia seguía presente, había algo más, una comprensión de la magnitud de lo que ambos habían vivido. La verdad ya estaba afuera. Pero la pregunta ahora era si había alguna posibilidad de sanar La respuesta de John la dejó sin palabras príncipe. Maya se dio la vuelta y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera sin ver nada realmente. La lluvia comenzó a caer suavemente, como un reflejo del torrente de emoción que la inundaba. ¿Cómo pudiste? Susurró, más para sí misma que para él. ¿Cómo pudiste hacerle eso a mamá y a mí? ¿A nosotros? Las palabras le pesaban, pero Maya ya no sentía el odio que había sentido antes un point. Solo había vacío. Lo hice porque pensaba que podía mantener todo unido, que podía protegerte, dijo John, su voz quebrada. Maya se giró lentamente, su rostro aún marcado por el dolor. Tú no protegiste a mamá, y tampoco me protegiste a mí, respondió, su voz seria y tranquila, pero con una firmeza que había crecido en ella. John la miró con tristeza, y por primera vez en años, se permitió mostrar su vulnerabilidad. Sé que te fallé, Maya, y sé que nunca podré arreglarlo. Pero te amo y ya. Siempre lo hice. Maya lo miró fijamente, y en ese instante, comprendió algo, no importaba lo que él dijera ahora. La verdad no cambiaría el daño, y que, pero ella podía decidir cómo seguir adelante. Pero, como tú ya. De la et se dire adelante? El amor no basta, papa, dijo, su voz calmada pero llena de resolución. El daño ya está hecho, pero yo soy la que elige cómo vivir con él. Al decir esas palabras, algo en Maya se liberó. La verdad había sido dicha, pero ella ahora tenía el control de su propio destino. Maya salió de la casa, la puerta cerrando suavemente detrás de ella. El air frío de la noche la golpeó, pero no sentía frío. Solo una pesadez en su pecho. Se detuvo por un momento en el umbral, mirando la casa de su infancia, la casa que había sido un refugio, y ahora se sentía como una cárcel. ¿Qué hago ahora? Pensó. La rabia se había disipado, y aunque el dolor seguía, algo dentro de ella se había calmado. Tomó una respiración profunda. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí lo que haré ahora, murmuró mientras avanzaba hacia la oscuridad de la noche. Era un comienzo, aunque aún incierto, pero al menos era su propio camino el que ahora estaba tomando. Al dar ese primer paso, Maya entendió que no necesitaba la aprobación de nadie más para seguir adelante. No necesitaba perdonar a su padre en ese momento, pero sí perdonarse a sí misma por haber vivido con tanta rabia. Sabía que el proceso de sanación sería largo, pero estaba lista para afrontarlo. Maya caminó sin rumbo fijo por la escala, perdida en sus pensamientos. La ciudad parecía ajena a su dolor, pero ella sabía que no podía quedarse estancada en el pasado. No importaba cuánto le doliera, el futuro era lo único que podía controlar. Mientras caminaba, recordó las palabras de su madre.
Eres más fuerte de lo que piensas. En ese momento, esas palabras se sintieron más verdaderas que nunca. No solo tenía la fuerza para enfrentar lo que había ocurrido, sino para reconstruir lo que quedaba de su vida. Podía tomar su dolor y convertirlo en algo que la impulsara hacia adelante. Aunque la verdad había sido devastadora, no la había destruido. Algo en su interior se encendió. El miedo a lo desconocido seguía presente, pero ahora era solo una parte del viaje. Voy a seguir adelante, pensó con determinación, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en las calles mojadas. Maya llegó al parque cerca de su casa, donde solía ir a caminar con su madre. Se sentó en un banco mirando las ollas caídas alrededor. El sonido de las ollas crujientes bajo sus pies la tranquilizó. Sabía que todavía quedaba mucho por procesar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. Lo que mi madre hizo por nosotros no lo haré por nadie más, pensó. Pero sí lo haré por mí. Al decir esas palabras en su mente, algo cambió dentro de ella. Aunque el dolor de su madre, su padre y las mentiras las cargaría por siempre, ahora tenía la decisión de no dejar que esas cicatrices definieran su vida. Finalmente, Maya aceptó que la verdad podía sanar, aunque de una manera que nunca imaginó. Estaba lista para dejar atrás el pasado y enfrentar el futuro con esperanza. Maya había decidido alejarse de la tormenta familiar, pero lo que más le dolía era que la distancia no resolvía nada. Había decidido tomarse un tiempo para sanar. La casa que había sido su hogar ya no era más que un recuerdo distante. Tengo que hacerlo por mí misma, pensó. Su mente estaba llena de preguntas y emociones sin resolver. Puis, a pesar de la calma que sentía por fuera, sabía que aún había mucho que superar. Pero había algo diferente en ella. Por primera vez, sentía que tenía control sobre su vida. Estaba lista para reescribir su historia. Maya comenzó a asistir a terapia, un paso que había postergado por mucho tiempo. A pesar de la resistencia interna, sabía que no podía seguir viviendo con las cicatrices de su pasado. Sentada en el consultorio, le explicó a la terapeuta cómo se sentía atrapada entre el amor y el odio hacia su familia. Et si no pudiera dejar ir el dolor, aunque sé que debo hacerlo, dijo, su voz temblando levemente. La terapeuta la escuchó en silencio, asintiendo lentamente. El perdón no siempre significa reconciliación, Maya le dijo, dándole una nueva perspectiva. Aunque el camino hacia la curación era largo, Maya se dio cuenta de que había tomado el primer paso para liberarse. Unos días después, Maya caminó por la ciudad, respirando el aire fresco de la mañana. Había comenzado a reconstruir su vida, paso a paso, sin prisas. Mientras caminaba, pensó en lo que le había dicho la terapeuta, el proceso de sanar es personal. Maya, no te apresures, recordó las conversaciones con su padre, su hermano, y como cada una había dejado una cicatriz, pero también una lección. Y si el perdón empieza conmigo, pensó, el viaje hacia la paz interior sería largo, pero cada día era un pequeño avance. No tengo que perdonar todo de inmediato, pensó, sonriendo levemente. Había algo en esa aceptación que la hacía sentir más ligera. Esa noche Maya decidió llamar a su hermano Alex. Habían hablado poco después de la confrontación con John, pero aún quedaban muchas cosas sin resolver. Alex, ¿cómo está? Dijo con una voz suave. La respuesta de él fue vacilante, pero pronto comenzaron a hablar más abiertamente. Nunca te mentí porque no te quisiera, Maya, explicó Alex,
su tono sincero. Lois por que no sabía cómo decirte que las cosas nunca fueron lo que pensaba. Maya escuchó. No había culpa en su voz, solo arrepentimiento. Lo sé, respondió Maya, y entiendo que también tienes tu dolor. Al final de la conversación, ambos se quedaron en silencio, pero por primera vez, Maya sintió que podía respirar aliviada. Aunque las heridas seguían ahí, había algo en su corazón que se sentía más ligero. El proceso de sanar no fue fácil, y aunque Maya comenzó a sentir que se estaba reconstruyendo, sabía que su viaje estaba lejos de terminar. A veces se despertaba con la sensación de estar de vuelta en el mismo lugar, pero otras veces sentía que avanzaba, aunque de forma lenta lenta. Lo importante es no dejar de caminar, se dijo a sí misma una tarde mientras miraba el horizonte desde su ventana. La vida seguía adelante, y aunque los recuerdos del pasado permanecían, Maya ahora los veía con una perspectiva diferente. Estaba aprendiendo a vivir con la cicatriz, y aunque no todas las heridas se sanarían, ya no temía enfrentarlas. Soy más fuerte de lo que creía, pensó, mientras se preparaba para otro día. Maya caminaba por las calles de la ciudad, sus pasos resonando en la acera vacía. Este es el final, pensó. No, más quedarme en el pasado. Había tomado la decisión de alejarse de todo lo que le hacía daño, aunque eso significara perder los lazos familiares. La verdad la había liberado, pero la dejaba vacía. No sé a dónde voy, pero sé que tengo que seguir, murmuró. Sin mirar, atrapan. La ciudad estaba llena de posibilidad, y aunque sentía miedo, también había esperanza. Maya se detuvo en un parque, mirando el horizonte al atardecer. Ya no soy la misma, pensó. Había enfrentado su dolor, pero lo que más le dolía era la familia rota. Sé que tengo que sanar, reflexionó. No todo estaba resuelto, pero había algo en ella que comenzaba a comprender. El perdón no era para los demás, sino para ella misma. Aceptaba su dolor y entendía que la sanación comenzaba en su propio corazón. Maya caminó por la ciudad, observando a las personas que pasaban a su lado. La vida no se detiene, pensó. Aunque el dolor persistía, sentía que avanzaba. Estoy bien sola, murmuró. Había aprendido a no depender de los demás para su felicidad. Este es el camino que eligió, pensó con una sonrisa tímida. A pesar de los recuerdos dolorosos, algo en su corazón comenzaba a sanar. Esa noche, Maya regresó a su apartamento, sintiendo que era el lugar donde comenzaba su nueva vida. Este es mi lugar, pensó. Aunque estaba sola, ya no se sentía vacía. Había tomado la rienda de su vida. Tengo todo lo que necesito, se dijo. Aunque el camino no estaba terminado, sabía que tenía el poder de crear futuro con esperanza, sin depender del perdón de los demás. La mañana siguiente, Maya salió de su apartamento. Soy suficiente para mí misma, pensó con una sonrisa. Aunque el pasado siempre estaría con ella, ya no lo dejaba definirla. Mientras caminaba por la ciudad, el sol brillaba más que nunca. Este es solo el comienzo, se dijo, sintiendo que por fin tenía el control de su vida. El futuro era incierto, pero Maya sentía una nueva confianza al enfrentarlo.